Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Hay en marcha un ajuste fiscal anunciado por Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía. Un ajuste que en realidad fue anunciado, la pregunta es si se va a poner en marcha y si va a tener el apoyo de parte del gobierno, porque el ajuste que anunció Batakis, nosotros dimos algún adelanto ayer y hoy van a ver en específico a qué sectores apunta, qué pasa con la obra pública, universidades, transferencias a provincias, dónde está queriendo de alguna manera poner freno al gasto público Batakis en lo que yo llamo un plan de emergencia de contención de la crisis. Este no es un plan para que la economía crezca en los próximos años. No es un plan para mantener las tasas de crecimiento y de recuperación económica del segundo semestre del año pasado o del verano. Es un plan para contener la crisis, es un plan para tratar de evitar, si solo si sale bien, que se disparen el dólar y los precios detrás. Y en estos dos primeros días, lo que ha generado al menos es que el gobierno no esté en medio de la emergencia. Es decir, que el dólar, que está en un nivel altísimo, alrededor de 270 pesos el blue, y el dólar financiero sigue coqueteando con los 300 pesos, pero que esta semana no haya tomado un envión por ahora superior, y ver si, haciendo pie en eso, se puede recomponer mínimamente el esquema de gobernabilidad de la gestión de Alberto Fernández. La pregunta principal es si Cristina, que está por ahora en silencio, apoya o no, teniendo en cuenta que ya ha habido distintas reacciones al anuncio de ajuste que hizo Batakis en las últimas horas. Esas reacciones, a ver si podemos repasar, tienen que ver con declaraciones de distintos referentes de la izquierda del kirchnerismo, de la CTA, de Grabois, bueno, advirtiendo que Batakis puede ser la nueva Cavallo, advirtiendo que las medidas que anunció Batakis, y efectivamente es así, son señales para el mercado y anunciando un plan de movilización fundamentalmente de los sectores de la CTA vinculados con el empleo estatal. Atención con esto, porque la pregunta es, ¿y Cristina a todo esto? Máximo Kirchner, que habían sido muy pero muy combativos con Martín Guzmán o con el programa acordado con el FMI, ¿apoya o no apoya la implementación de lo que anunció Batakis? Hemos visto, además, en las últimas horas, en la ciudad de Buenos Aires, afiches pidiendo el salario básico universal, reclamando un reclamo de algunos legisladores del kirchnerismo y además de Grabois y de otros movimientos sociales. ¿Le negarías a alguien el derecho a comer? Salario básico universal es ahora, presionando sobre algo que obviamente está por ahora descartado en el menú de opciones de Batakis. De hecho, Batakis está yendo en la dirección contraria, está yendo con un programa de ajuste como el que pedía el FMI para esta segunda parte del año, para tratar de estabilizar la inflación alrededor del 80% y que no haya una crisis total de disparada de los dólares y que no haya lo que estaba ocurriendo en julio, que era que ese 5% de inflación mensual se disparaba todavía mucho más. En ese contexto, bueno, fíjense qué significa el ajuste de Batakis. ¿Cuáles son los sectores que, si se cumple la regla de Batakis, no vamos a gastar más de lo que tenemos? Algunos la asociaron a Cavallo por la idea del 2001, del déficit cero, lo que entra se gasta y si no entra no se gasta. Bueno, la regla que estableció Batakis es una regla en la modificación de la ley de administración financiera donde
concentra todo el poder en la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y controla todos los organismos del Estado en cabeza del Ministerio de Economía. Y ha dicho que efectivamente se van a hacer proyecciones reales de cuál va a ser la caja real, lo que recauda el sector público, y sobre eso se van a autorizar cuotas de financiamiento, cuotas de ejecución a cada una de las áreas, a cada uno de los ministerios, que si la proyección no da, más allá de lo que diga el presupuesto, no se van a devengar un gasto mayor, que era lo que habitualmente se hacía, es decir, se devengaban gastos y después se pagaba como se podía. Bueno, ojo que si se aplica esta regla que dijo Batakis y que empieza supuestamente en los próximos días, a partir de julio o a más tardar en agosto, ojo que la idea que tiene Batakis es que todas las reparticiones que subejecutaron gasto hasta ahora no lo puedan gastar, no lo puedan ejecutar en los próximos meses. Y ahí hay una discusión muy fuerte porque si uno mira la ejecución, por ejemplo, de obra pública, si bien hay sectores que vienen pero muy firmes en la ejecución de obra pública, todo lo que tiene que ver con agua, cloacas, saneamiento, eso viene absolutamente ejecutado en lo presupuestado, pero después hay otros sectores que, como es lógico en la obra pública, siempre hay un retraso entre lo que se va devengando todos los años, todos los meses, y lo que se paga. Bueno, si se aplica la regla de Batakis, ojo que acá podría ahorrar 240.000 millones de pesos del presupuesto de obra pública. Es decir, que no se ejecutó en el primer semestre y no lo podrían utilizar. Ojo que podría haber 100.000 millones de pesos de ahorro de gasto de funcionamiento, podría haber 50.000 millones de pesos de ahorro en transferencias a universidades, que si no ejecutaron hasta ahora, no lo van a poder ejecutar en la segunda parte del año, y 34.000 millones de pesos de transferencias a provincias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se aplica la regla Batakis se arma un bolonqui total. Es decir, imagínense Batakis sentándose sobre la caja con los gobernadores haciendo fila para decirle a la ministra, bueno, ahora en serio, destrabame los fondos. O las universidades nacionales, las transferencias a universidades nacionales, el Tesoro Nacional. 50.000 millones de pesos no va a destrabar Batakis en la segunda parte del año. Los fondos que le corresponden presupuestariamente a las universidades, pero si aplica la regla, no ejecutó, ahora lo que entra se ejecuta, si no, no. Para atrás queda en la caja del Tesoro para tratar de recomponer las cuentas con el FMI. Obra pública, 240.000 millones de pesos en obra pública en la segunda parte del año. Por eso, todo esto lleva a pensar qué va a hacer, además de lo que ahora vamos a contar, de la CTA, de Micheli, de Yasky, de Grabois, que ya plantean a partir de mañana estar en la calle, sobre todo por los anuncios con el sector estatal. ¿Qué va a hacer Cristina y Máximo Kirchner? Si va a apoyar o no la implementación de este plan de emergencia para tratar de frenar la espiralización de la crisis. El segundo capítulo, que veíamos ahí en detalle con el economista Amílcar Collante, ojo que el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera significa que en cabeza de Batakis quedan todos los fondos fiduciarios y cajas de los organismos descentralizados. Esto en números significa que el año pasado, que el PAMI tuvo 113.000 millones de pesos de superávit, ahora Batakis puede usar esos fondos para reconstituir las cuentas del Tesoro. Lo que hacía cuando tenía superávit del PAMI, ponía un plazo fijo, el excedente, y le seguía pidiendo fondos al Tesoro. Y en todo caso, el Tesoro a veces se financiaba emitiéndole bonos contra los organismos descentralizados. Y hay, en el PAMI, está la Cámpora, está Luana Volnovich, está la Cámpora. Y hay 600.000 millones de pesos de excedente en distintos fondos fiduciarios, algunos están pensados para hacer viviendas, otros están para estimular el sector agropecuario, otros están pensados para hacer obras energéticas. Bueno, todo ese control lo va a tener ahora Silvina Batakis. La pregunta es, ¿Silvina Batakis va a tomar todos esos excedentes de los fondos fiduciarios que tenían asignación específica para
tratar de encuadrar las cuentas con el FMI. Les voy a listar los fondos fiduciarios que estábamos viendo ahí en detalle con Amílcar, porque la verdad que son áreas que efectivamente generan mucho ruido si la ministra piensa concentrar en una cuenta única todas esas áreas. Fondo Fiduciario del Servicio Universal Argentina Digital, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario de Capital Social, Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico, Fondo Fiduciario de Subsidios a Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo, Fondo Fiduciario para Generación de Energías Renovables. Y está el Procrear también, el fondo histórico, desde la época del segundo gobierno de Cristina, para la construcción de viviendas. Hay una cantidad enorme de fondos fiduciarios y la pregunta es, bueno, si Batakis va a tener el control absolutamente de todo, y obviamente cuando hablamos de Batakis en la Secretaría de Hacienda, significa directamente la línea directa con Washington y con el FMI. Esto plantea un desafío muy grande desde el punto de vista político para el gobierno, que obviamente con estas medidas se está tomando conciencia de que la crisis es muy profunda, que puede significar una espiralización del dólar y de los precios si no se pone un ancla fundamentalmente en los pesos que hay dando vuelta en la economía y se reconstituye las reservas y los dólares en el Banco Central, y por eso toma estas medidas drásticas. Ahora vamos a contar por las reacciones, a ver si podemos listar las reacciones ya del sector de la CTA, de Pablo Micheli o de Grabois, han sido reacciones fuertes. Carlos, a ver si podemos repasar alguna de esas reacciones. Y ahora les voy a contar también, porque accedimos a un trabajo exclusivo que recibió Batakis de las empresas cerealeras, en las cuales le advierten las cerealeras a Batakis, esto es algo que recibió hace horas la ministra de Economía, que puede haber una caída histórica de la oferta de dólares en este trimestre julio, agosto, septiembre, que si no se maneja bien este tema es algo muy delicado porque podemos ir a una situación donde los dólares que ingresan a la Argentina por la cuenta comercial sean muy pocos, porque ante la incertidumbre que ya se venía generando y que terminó de detonar la salida de Martín Guzmán, intempestiva la renuncia de Guzmán, los productores agropecuarios están reteniendo como una forma de refugiarse y de protegerse una cantidad de cereal, de soja importante, que es lo mismo que tener dólares. Y que si no se da certidumbre y un sendero de cómo sigue todo el esquema económico, eso va a significar una caída histórica del ingreso de dólares de las cerealeras entre julio y septiembre. A ver si podemos ver la carátula del trabajo. Por favor, le pido a la producción para ver esta advertencia, porque es el otro tema. Atención que hace rato había distintas propuestas para ver cómo efectivamente se encontraba un incentivo para que los dólares sigan fluyendo a la Argentina, y esta advertencia de las cerealeras puede plantear una situación muy pero muy compleja. Ahora ya vamos a contar en detalle de qué se trata esto. Carlos, ¿cómo fue la reacción frente al ajuste fiscal de Batakis de un sector de la coalición del Frente de Todos? Mira, durísima, Maxi. De hecho, están en estos momentos con los teléfonos cruzados viendo cómo va a ser la marcha para quejarse, entre comillas, por las medidas anunciadas por la flamante ministra de Economía. Pablo Micheli, por ejemplo, de la CTA, vos lo decías al comienzo, textualmente dijo, me hace acordar a Domingo Cavallo. En la misma línea salió Hugo Yasky de la CTA. Se sumaron también los Moyano, que si bien estuvieron en el acto de asunción de Batakis, y ahí fue un poco condescendiente al principio Hugo Moyano, ahora ponen sus reparos. Y lo que preocupa al gobierno es la confluencia del sindicalismo con los movimientos sociales. Juan Grabois, otro aliado del kirchnerismo, también con los tapones de punta, están pidiendo algo que ya literalmente, dijo la ministra de Economía, no va a prosperar, que es el salario mínimo universal. Algunos diputados del kirchnerismo que responden fundamentalmente a los movimientos sociales, bueno, de hecho, Yasky es diputado nacional, también lo están pidiendo explícitamente, y hay cierta incertidumbre respecto a qué piensa Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cuando desde
los movimientos sociales y desde el sindicalismo más cercano, si querés, dentro de lo que es el Frente de Todos al kirchnerismo, cuestionan con tanta dureza las declaraciones de la ministra de Economía, la incógnita que sucede al instante es qué piensa Cristina de esto. Bueno, la única atención porque una fuente muy importante del gobierno me está escribiendo y me está diciendo, es medio sonso el título que estamos poniendo, de Cristina apoya o no apoya, porque me dicen que las medidas se acordaron entre Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, bueno, yo creo que es un interrogante válido y creo que es la pregunta que todos se hacen en este momento. Sí, espera un segundito porque la información es muy directa, muy directa. Bueno, uno tiende a sospechar que efectivamente lo acordaron Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa. Bueno, la pregunta es, cuando empiece a sonar los reclamos de un sector de la izquierda del kirchnerismo o de los estatales o de los movimientos sociales, la vicepresidenta va a seguir honrando ese acuerdo para este anuncio de medidas que hizo Batakis, o va a tomar distancia. Me parece que es un poco la duda también que hay dando vuelta, porque efectivamente este plan fiscal sirve para contener la crisis en tanto y en cuanto empieza a verse que se cumple con lo que anunció Batakis, y eso le da tiempo al gobierno también para acomodar las cosas, acomodar sobre todo el tema de la oferta de dólares, de lo que pasa del otro lado. Es evidente que Cristina sabía de la primera a última medida que anunció Batakis, que estaba informada, quiero que creer, efectivamente, como dicen desde gobierno, que esto se conversó extensamente y los riesgos si no se anunciaba este tipo de medidas, y no solamente se conversó con Massa y Alberto Fernández, sino con la vicepresidenta. Ahora, la pregunta es si la vicepresidenta sigue apoyando esto, por lo menos con su silencio, en la medida en que empieza a haber más ruido político, que inexorablemente lo va a haber, porque, como siempre ocurre en la Argentina, y sobre todo en una economía que está en 70-80% de inflación crucero, bueno, claramente las tensiones sociales y sectoriales se potencian. Lo sumo a a Gustavo Marangoni y a Fausto Espotorno. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, y está Fausto Espotorno también. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Me ratifican de gobierno, dicen, miren, esto se conversó entre los tres líderes del Frente de Todos, para ponerlo simplificado. Pero bueno, me parece que está dando vuelta la pregunta. Y cuando se ponga en marcha, ¿sigue el apoyo político de todo el Frente de Todos o empieza a resquebrajarse? Dependerá de los resultados, porque como decimos siempre, en políticas es más bilardista que en el fútbol. Entonces, si esta propuesta del equipo económico en una semana da resultado, ¿qué quiere decir dar resultado? Que nos aleja un poco del abismo, no mucho más que eso. Que la pregunta que hay que hacer es, ¿qué cambió con el cambio? Casi Batakis le tendría que pagar el copyright a Macri. ¿Viste cuando le preguntaron a Macri qué haría en un eventual segundo gobierno y él dijo lo mismo que en el primero, pero más rápido? Bueno, Batakis podría contestar que quiere hacer lo de Guzmán, pero más rápido. Es decir, que quiere alcanzar las metas fiscales de una manera más urgente, porque naturalmente así lo exige la condición. La pregunta es, si el propósito es el mismo, ¿por qué el cambio? Bueno, porque estaba deteriorada la relación, dirán algunos. Es verdad, pero ¿por qué estaba deteriorada la relación? Porque el ministro Guzmán tenía que proceder teniendo tres jefes. Así que los tres tenían sentido al manifestar que de alguna manera los había engañado, pero era la única forma de poder avanzar. La pregunta es, ¿cuántos jefes o a cuántos va a tener que reportar Silvina Batakis? Yo creo, porque la conozco profesionalmente y porque es un cuadro político, que tiene claro que hay una opinión que importa más que las otras, que es la de aquella que tiene poder de veto. Me estoy refiriendo claramente a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, como ya ha probado Cristina ese lugar de cierta comodidad, que es ¿cuál? Yo no elijo. Yo en todo caso
impugno o permito. Eso hace que tenga cierta distancia y se abrace al resultado. Entonces vuelvo al comienzo. Si en las próximas semanas la situación se estabiliza, dirá, yo no lo impedí, por lo tanto soy parte, digamos, del éxito, entre comillas, lo de éxito. Si la situación se descarrila y se espiraliza y colapsa, dirá, bueno, eso pasa por no escucharme. Creo, en esencia, que lo que hay que articular desde los funcionarios del gobierno es no entorpecer el plan de reorganización que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner del oficialismo, que empezó con la mayor cantidad de presencia jugando de local. Cuando Cristina habla en la Universidad Austral del Chaco, en Calafate, en Tecnópolis, en La Plata y en la tercera sección electoral, ¿qué está haciendo? Está fidelizando lo propio para que no se le vaya, y va a actuar siempre en función de eso, y va a mirar, y va a juzgar, y va a evaluar en función de eso. A ver, Fausto, yo siempre dije, bueno, claramente es imposible tener una política económica que no vaya al fracaso si el gobierno dice A y dentro del gobierno dicen B. Y si dentro del gobierno están las críticas al rumbo económico. Eso no se vio nunca y claramente... Ahora, que cierren fila dentro del gobierno no es garantía de éxito, porque efectivamente los problemas que surgen en la coalición tienen que ver con problemas económicos profundos que hay y riesgos muy claros. ¿Cómo estás viendo este paquete de ajuste fiscal que anuncia Batakis y si es suficiente, Fausto, para frenar el dólar y la escalada de precios? Mira, no sé si es suficiente para frenar el dólar y la escalada de precios. Me parece que es un paquete de tesorería prácticamente, ¿no? Lo que hizo Batakis es, tengo una situación fiscal muy complicada, un problema de caja y de pesos enorme porque no puedo colocar deuda, tengo déficit fiscal, voy a tener más déficit fiscal en lo que queda del año y el mercado con poca ganas de renovarme la deuda. Lo que hago, me siento arriba de la caja y trato de evitar pago de más, trato de evitar perder liquidez en el sistema, o sea que organismos estatales que tienen liquidez no estén financiándome o estar buscando financiamiento allí donde en realidad no lo necesito. Entonces, me parece razonable como primera medida. Ahora, de por sí misma no va a solucionar todos los problemas, va a requerir una set de medidas adicionales, porque recordemos que Argentina no tiene solamente un problema fiscal, tiene un problema cambiario también, ¿no? Esperamos un segundito, Fausto, esperamos un segundito. Ahora hablamos de eso y quiero mostrarles también este documento que acaba de recibir Batakis hace algunas horas respecto al riesgo que hay de que haya una caída histórica en la oferta de dólares en los próximos 3 meses, julio, agosto y septiembre. No, pero estoy viendo el móvil, por favor, a ver qué hay en el móvil. ¿Qué está pasando? Hay una protesta de camioneros. ¿Qué está pasando en el Congreso con la protesta de camioneros? Me distrajo eso. Estaba viendo mucha gente, mucha movilización. Sí. Ahí, ¿qué está pasando ahí en el Congreso? Están ahí ahora callados al 100, están movilizándose al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, gremios de camioneros, en representación gremial de los trabajadores del puerto. Lo que están pidiendo es básicamente, son cuestiones gremiales, pero tiene que ver con mejorar la negociación paritaria de algunos sectores. ¿Estos son camioneros de Moyano o camioneros? Camioneros de Moyano. Sí. Y en el marco de esa manifestación también habló Pablo Moyano y criticó muy duramente a las medidas de Silvina Batakis. Dijo que va a tener una reunión con Silvina Batakis en breve y dijo: yo apoyo todos los reclamos de los trabajadores, pero me parece que la gestión de Batakis es una continuidad de la de Guzmán. O sea, claramente Pablo Moyano poniéndose enfrente de la ministra de Economía. Poneme en título eso en los graphs del programa, lo que acaba de decir Pablo Moyano, porque ahí empezamos a sumar a un sector de la CGT. A un sector de la CGT. Seguimos bancando al gobierno de Alberto y de Cristina, pero necesitan escuchar a los sectores que la están pasando mal. Tenemos miradas diferentes con Batakis. Bueno, vuelvo a Expotorno y a Gustavo Marangoni. Fíjense este informe. Plan transitorio de ingreso de divisas en 2022. La venta de soja de productores a exportadores es la más baja de los últimos 20 años. Fuerte caída de divisas en julio, agosto y septiembre. Suenan las alarmas
de las empresas cerealeras que compran el cereal para procesar harina, aceites y exportar, traer las divisas. Y poneme la otra. Van a ver la crisis de la salida de Guzmán y cómo eso baja todas las proyecciones de ingreso de divisas si efectivamente se profundiza lo que están percibiendo. De que, obviamente, los productores, ante la máxima incertidumbre, venden a cuentagotas para pagar las cuentas y el resto no lo venden a los exportadores. Ahora vamos a contar las proyecciones de los números, porque si efectivamente se cumple el escenario que le acercaron a Batakis, de que van a ingresar nada más que 850 millones de dólares por mes en los próximos 3 meses, estamos en problema gravísimo. Gravísimo, porque la oferta de dólares es la clave para tratar de levantar las restricciones a las importaciones y acumular dólares en el Banco Central. Y este informe es muy duro, es un informe que recibió Batakis hace unas horas y que está viendo con mucha, pero con mucha atención. A ver, lo tengo a Fabián Rubino en el móvil. Fabián, ¿qué está pasando ahí en el Congreso? ¿Cómo te va, Maxi? Bueno, se están desmovilizando los camioneros que llegaron hasta aquí en el marco de una reunión que hubo entre los camioneros aquí en Relaciones Laborales por el reempadronamiento de 54 trabajadores del puerto. Otra lucha más entre camioneros y el SUPA, que es el otro gremio, por estos 54 trabajadores. Se pasó a un cuarto intermedio. Lo cierto es que ahora se están desmovilizando después de haber estado prácticamente 4 horas aquí cortando la avenida Callao en los alrededores del Congreso de la Nación. Bien, Fabián, ahí estuvo, como decías, Pablo Moyano, con estas declaraciones tomando distancia de las medidas de Batakis. Y atención que anunció una reunión que se va a hacer el jueves. Recordamos que también es importante. El jueves, ahora lo vamos a contar, pero con más detalle, pero el jueves va a estar esta reunión de Moyano con Batakis. La CGT se reúne para empezar a planificar lo que puede ser una marcha multitudinaria de la CGT al Congreso, que sería en principio el 26 de julio. Se empieza a caldear el ánimo entre lo que son los sectores gremiales y sociales contra el gobierno. Bueno, a ver, vuelvo a Espotorno y a Gustavo Marangoni. Yo decía, Fausto, vos hablabas del tema cambiario. Yo decía, ojo con el tema reservas del Banco Central, porque estalló la aceleración inflacionaria, porque el Banco Central tuvo que cerrar todo el grifo de pago de importaciones hace 2 semanas cuando se dio cuenta de que en esta época del año insólitamente no había acumulado reservas y se le disparó la brecha cambiaria, lo cual atenta a acumular reservas. Y en el Banco Central están esperando que pare la temporada alta de importaciones de combustibles líquidos y de gas de acá a septiembre y están tratando de garantizar los dólares para eso, para después poder tener una situación más holgada desde el punto de vista de la disponibilidad de dólares. Pero contaba este informe que le acercó la Cámara de Cereales a Batakis, que está planteando que la situación post-2 del 7, ¿qué pasó el 2 del 7? El sábado 2 de julio. Renunció Martín Guzmán. La situación post-2 del 7 proyecta un volumen de venta de granos de soja a la industria entre julio y septiembre de solo 4 millones de toneladas, que es la situación A. La situación acá más baja, la situación más baja de la que está acá. Esto había sido 2021, con precios no tan buenos como este año, pero cosecha récord. Ya venía la venta de granos a las cerealeras por debajo del año pasado. Pero ahora están proyectando, ojo, una situación muy compleja en estos 3 meses. Y después hacen 2 escenarios más. Dicen, la situación previa a partir del 6 de junio, que fue cuando empezó a agravarse toda la situación y la corrida de los bonos en pesos y ampliarse la brecha cambiaria, estimaba que este volumen sería de 7,5 millones de toneladas. Unas 2,5 millones de toneladas menos de lo esperado para una campaña normal. Pero dicen que la situación se agravó a partir del 2 del 7, del 2 de julio, del sábado pasado, cuando renuncia y detona todavía más crisis y más brecha cambiaria, más disparada de los dólares, Martín Guzmán. Y después, bueno, propone una serie de medidas que ya en su momento también las había evaluado parte del gobierno en el 2020. Había en su momento, Carlos, recordame, ¿te acordás el plan agroindustrial de Massa? En su momento también tenía que ver con dar
certidumbre al sector agroexportador. Sí. Bueno, y atención que dice, de lo contrario, si no se hace algo con esto, si no se cambian las expectativas del sector agropecuario, de lo contrario, el riesgo de enfrentar una caída histórica en el ingreso de divisas durante el segundo semestre es muy alto. A ver si se entiende. Estos son los socios del gobierno. Estos son las cerealeras que permanentemente están alertándole al gobierno, bueno, cuántos dólares hay, están mirando el minuto a minuto de los dólares que hay disponibles en el país. Y le están diciendo, ojo, porque estamos viendo una situación donde el descalabro económico, la brecha cambiaria y la incertidumbre de si van a devaluar o no van a devaluar, de qué van a hacer los próximos meses en términos de regulaciones y demás, empieza a generar el riesgo muy alto de que haya una caída muy fuerte del ingreso de dólares en los próximos 3 meses, que son 3 meses claves para el gobierno. Diagnóstico, importante baja de la venta de soja por factores mencionados más arriba, brusca caída de ingresos de divisas que eran récord en el primer semestre. Claro. Y después se hacen proyecciones, a ver si rápidamente podemos mostrar, que ojo, si son así estas proyecciones de que en julio pueden ingresar 850 millones de dólares nada más, y que en agosto pueden ingresar otro tanto, y que en septiembre puede ingresar solo también 800 millones de dólares, ojo que ese escenario es un escenario impensado en términos de oferta de dólares. Estamos planteando que un mes atrás ingresaban 200 millones de dólares diarios, que se redujo hoy a 100 millones de dólares diarios, y los que están en el sector le están advirtiendo a Batakis que si viene esta dinámica, la oferta de dólares que hasta ahora venía de manera importante, lo que pasa es que no le alcanzaban al Banco Central, pues se lo llevaban por todos lados, no alcanzaban los dólares, no alcanzan los dólares del campo en medio de todos los desequilibrios macro que tiene la Argentina, pero esa oferta de dólares puede ser todavía menor. Te sumo, Fausto, con este tema, ¿cómo estás viendo esta dinámica donde el gobierno hace pie tratando de decir, miren, acá no va a haber un desborde total del déficit fiscal y de los pesos dando vuelta en esta economía? Pero por otro lado tiene que garantizarse de que va a haber más dólares en los próximos meses. Bueno, a ver, lo que te digo es, Argentina tiene 2 crisis una arriba de la otra. No solamente la crisis de la deuda en pesos, sino que en materia cambiaria tiene otra crisis. Lo que pasa es que para el gobierno ahora es más urgente la deuda en pesos, porque eso es lo que le está explotando en este momento. Pero como vos mencionaste recién, tarde o temprano se empieza a caer la liquidación de granos, vos seguís con importaciones muy altas, los costos de traer insumos de afuera se duplicaron y los precios internacionales están subiendo, con lo cual, si bien no le estamos prestando atención en este momento, o el gobierno no está prestando atención en este momento, la crisis cambiaria existe también. Que hayan tenido que trabar las importaciones en estos meses no es menor, ¿no? Se te dispara la inflación, se te cae la actividad económica. En mayo la actividad económica se te cayó 1,2% respecto de abril. Los índices de expectativas industriales de la UADE también muestran que bajaron las expectativas de negocios en la industria. Entonces, estás hablando de 2 crisis básicamente una encima de la otra. No solamente la fiscal financiera del gobierno, sino también una cambiaria. Gustavo. Maxi, hace unos días la vicepresidenta dijo, nadie habla por mí. Sabemos que no es tan así, ¿no? Pero de alguna manera ahí el presidente de la República y la ministra de Economía tendrán la posibilidad de que hasta ella no hable, poder decir que el apoyo está. Entonces, yo creo que lo que hay que tener claro, insisto, es cuál es el itinerario que hace la jefatura del Frente de Todos, que es Cristina. Cuando vos analizás las encuestas de distintas encuestadoras, digamos, todas dan que si hubiese elecciones hoy y es Cristina candidata, tiene entre el 25 y el 30%. No hay nadie en el espacio oficial que tenga esa performance. Por lo tanto, es crucial, digamos, que no se rompa ese hilo que hay a partir de la designación de Batakis, que yo creo que en ese sentido Batakis tiene un diferencial a su favor respecto de Guzmán. Guzmán no tenía ese vínculo de comunicación. Batakis lo tiene y creo que tiene la sensibilidad de saber lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Guzmán, ¿cuándo se terminó yendo? Cuando puso condiciones
¿Cuándo llegó Batakis? Cuando no puso condiciones. Creo que el tema político dentro del Frente de Todos está más que saldado. ¿Dónde está la jefatura y a quién hay que, de alguna manera, tener contenido? Gracias a los dos, tanto Fausto Espotorno como Gustavo Marangoni, siempre muy interesante escucharlo. Voy a volver a lo del ajuste de Batakis porque quiero contar una información adicional sobre el tema del congelamiento de vacantes y lo que está pasando con estas áreas que decíamos, obra pública, universidades, transferencias a provincias. ¿Querías decir algo, Carlos? Claro, es que es una mecánica bastante compleja para la Argentina, este informe que vos estabas mostrando. ¿Qué hacen los exportadores? Y se cubren ante el gobierno diciendo, ojo que los que venden son los productores agropecuarios, nosotros somos brokers si querés. Pero fíjate cuál es la situación del tipo que decide si va a vender o no va a vender la soja, que en definitiva son los dólares que van a ingresar o no van a ingresar al gobierno. El tipo está parado, el productor agropecuario hoy, y dice, ¿pueden devaluar? Y sí, pueden devaluar. Venden pesos, hoy está cobrando en Rosario, porque le entran pesos, 46.800 pesos la tonelada de soja. Cuando en Chicago está a 380 dólares, acá cobra 180 dólares. Encima, como no puede comprar porque hay una inestabilidad en los proveedores donde no te venden maquinaria, donde no te venden cubiertas, donde no te venden alambre, tampoco está incentivado a vender ese poroto de soja que no puede hacer nada porque no hay precio para comprar el insumo. Déjame explicarlo, pero muy sencillo, muy sencillo. Sí. Vos tenés un dólar oficial que está en 127 pesos, que es el dólar de exportación. Sí. Y tenés un dólar libre que está casi en 300 pesos, que es el dólar contado con liquidación. ¿Por qué alguien va a vender algo que está valuado directamente en dólares para hacerse de pesos, vendiendo algo que lo venden al dólar oficial, para hacerse de pesos y después qué hace con los pesos? Claro. ¿Qué hace con los pesos? Si no sabe si esos dólares van a seguir subiendo, si van a devaluar el tipo de cambio oficial. Hoy no hay instrumentos para refugiarse. ¿Qué hace? Con esos pesos pone un plazo fijo UVA ajustado por inflación, que sería lógico. Los bancos te rechazan. Hay algunos bancos que dicen, no, usted no me traiga un plazo fijo acá de más de 1 millón de pesos, no quiero si no tengo dónde colocarlo, me sobran los pesos. Entonces, está claro que cuando se dispara la brecha cambiaria, que es la expectativa de devaluación, cualquiera que tenga, así como el comerciante tiene el stock de mercadería, dice que no voy a soltar el stock de mercadería, porque cuando yo tenga que reponer este stock, no sé cuál va a ser el dólar y se me va a disparar todo y me voy a descapitalizar. Lo mismo el fabricante, lo mismo el que está con un stock de electrodomésticos o de computadoras o de neumáticos o lo que sea, lo mismo con los porotos de soja. Entonces, esa dinámica es la dinámica que hay que romper dando señales claras de cómo sigue esta cuestión. Si efectivamente hay algún plan para estabilizar la situación y que esta brecha cambiaria, que es insostenible, no se siga ensanchando. Me voy con el tema de lo que decía, del ajuste de Batakis. Batakis hace pie con un ajuste que está haciendo mucho ruido en el oficialismo. Por eso queremos hablar ayer hablamos con Hugo Godoy de ATE, que fue el primero que en este programa salió a decir, ojo que mañana ya estamos haciendo un anuncio de movilización y demás por el tema de congelamiento de vacantes y por lo que esto significa desde el punto de vista fiscal. Pero en el contexto, a ver si contamos lo que decía yo inicialmente. En la mira un sector de la obra pública que todavía no se ejecutó, pueden ser 250.000 millones de pesos. El tema de gasto de funcionamiento, que bueno, no se ejecutó. Organismos que no pueden estar devengando gasto y dicen después te pago. Y después le piden a la tesorería los fondos para pagar. Bueno, no se ejecutó, dice Batakis, ahora según lo que ingrese se va a pagar. Si no se va a pagar, así que no devenguen más gasto, hay que frenar estos gastos. Ojo, universidad, lo que significa todo el tema de la tensión con el tema universidades y sectores del oficialismo, que obviamente tienen injerencia, no solamente está en la Universidad de Buenos Aires gobernada por la Franja Morada, sino también hay sectores del oficialismo que están en las universidades nacionales y el tema de los gobernadores con las transferencias de provincias. En este contexto, explícame, Carlos, yo tengo un afecto especial por Ricardo Alfonsín, especialmente también, bueno, obviamente por lo que significó el padre. Siempre ha sido, que ha venido hace muchísimos años que no lo veo, pero que venía en los programas, siempre era muy respetuoso, muy democrático, aparte también en la forma de brindar la palabra y demás. Pero explícame cómo puede ser que este 9 de julio en la Embajada de Madrid, ¿tenemos el tape?
que en la embajada en Madrid haya sucedido esto, ¿no? De festejar con los Palmera, que es un grupo de cumbia y demás muy cotizado, en Madrid el 9 de julio. Miren este festejo el 9 de julio, una embajada argentina, todo en euros, todo en divisas. A mí me parece insólito. Cuando la ministra Bataki está diciendo que viajar al exterior colisiona con la generación de empleo en la Argentina, y cuando acaba de anunciar un plan de ajuste para evitar una crisis mayor que puede involucrar no solamente a congelar la planta de empleados públicos, sino también, estamos diciendo, recorte en todos lados, todo lo que no se ejecutó se va a recortar y después veremos si hay plata o no para pagar las áreas más sensibles. Fíjate la embajada argentina en Madrid este último 9 de julio. Mueve la cinturita y pa' con usa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve. Bueno, a ver, en general en la televisión se suele usar este tipo de cosas porque es televisión, digamos, para usar en la televisión. Yo siempre hago programas mucho más aburridos, donde veo los números de fondo y demás, y no me quedo en este tipo de cosas que es televisión. De todas maneras, la producción siempre me insista, usemos cosas que sean televisivas. Y está muy bien. Ahora, en este caso, yo creo que vale mencionarlo, esto que estamos viendo. Los Palmeros, tengo entendido que obviamente es un grupo muy exitoso, que da recitales privados y demás, pero que también los contratan en distintos estamentos públicos y demás, y que tienen un caché elevado, ¿no? Ahora, en la Embajada Argentina en Madrid, todo en euro, digamos, ¿no hay argentinos que están con la guitarra cantando ahí en la Gran Vía? Cientos de argentinos que están ahí. Sí. Lo que pasa es que se hizo el 13 de junio para homenajear a los Palmeras porque el contexto... Eso fue el 13 de junio. Claro. Por eso. A ver, aclarémoslo porque pedí, antes de entrar acá al programa, esto fue el 9 de julio, díganme si esto fue el 9 de julio, chequémoslo, por favor. Pedí por favor, digamos, chequemos a ver cuándo se hizo esto. Pedí especialmente... tuvimos esa conversación antes de ir al aire. Lo que pasó es que la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, dijo es un orgullo entregarles una distinción a los Palmeras en ese contexto. Entonces ahora lo que se hacía era oficializar esa situación y lo que no tenemos claro es si ahí hubo o no hubo un callé. De cualquier forma estaba en una gira, ¿no? Vale la aclaración, es importante. Esto no fue entonces el 9 de julio, me parece que vale la aclaración. Fue el 13 de junio, fue hace un mes. De todas maneras estamos en una situación donde está muy delicada, donde no hay reserva en el Banco Central, donde todo lo que cuenta vale, pero me parece que es importante, no fue posterior a la salida o simultáneo al anuncio del ajuste de Bataki, sino que fue hace un mes. Vale la aclaración porque aparte tengo un aprecio especial, digamos, con Ricardito Alfonsín, lo vengo contando. Yo permanentemente, todos estos videos que me pasan y demás, digo, bueno, es televisión, tiene que haber esto, qué sé yo. Yo soy economista y estoy permanentemente mirando todos los números. Estoy mirando los números de los que contaba de las reservas, los números, estoy viendo informes económicos todo el tiempo. Pero bueno, me parece que hay cosas que vale la pena. Me imagino que no va a haber más estas celebraciones en la embajada desde ahora y que va a haber una austeridad muy, muy importante. Vale la aclaración y te agradezco, Florencia. Pedí especialmente, digamos, antes de entrar al programa, digamos, chequemos esto porque me hace mucho ruido. Acá me dicen, los Palmeras son embajadores culturales de Argentina y el Ministerio de Turismo acompañó a los Palmeras en esa gira por España. Me avisan de gobierno. Avisan de gobierno, es una aclaración, bueno, importante. Fueron financiados, pero en pesos desde acá. O sea, son embajadores de la Argentina en el mundo. Sí, está bien.
No, pero perdón, no, para esto sí lo aclaro yo. Cuando salen al exterior, todos los gastos que hacen allá se hacen en dólares y se liquidan al dólar turista. Claro, todos no esos el gastos, y el Banco Central tiene que enviar los dólares para todos los gastos que usen allá. En los viajes. Digamos, no, me imagino que deben cobrar en pesos, no van a cobrar en dólares calle, lo cobran acá y lo liquidan ante la FIP acá. Digamos, pero todo el viaje, todas las cosas así, es lo que dice eso queda claro. Todos los gastos de la representación argentina, de todo lo que lleve la Argentina, de todos los pasajes al exterior, todos son dólares que salen de la reserva del Banco Central al dólar oficial más los impuestos. Y son dólares que compiten, como dice la ministra, contra los dólares que son utilizados para la producción, para las importaciones, para los insumos, para todo lo que contamos. Está Pablo Micheli. Pablo, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, contame cuál es y está Antonio Aracre, el CEO de Syngenta en la Argentina, que es un hombre que además es economista y que ha participado en muchos debates públicos con este tema económico. Venía defendiendo un poco la gestión Guzmán. Me interesa su opinión respecto al tema Batakis. Bueno, ¿cómo estás viendo las medidas de Batakis? Bueno, la verdad que me está preguntando a mí, ¿no? Porque se me cortó en un momento. Sí, Pablo, a vos te estoy preguntando. Mis cuentas en las redes sociales, porque sinceramente nos cayó como un balde de agua fría los anuncios. No hay un solo anuncio de todos los que hizo que favorezcan el sentido de los reclamos que venimos llevando adelante ya con antelación, desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, principal reclamo, es recuperar la pérdida salarial, que es superior al 20%, desde que prácticamente hemos tenido... Michele, esperamos un segundito, hay un problema. Perdón, Michele, esperamos un segundito, no te quiero cortar porque, es más, quería tener tu opinión respecto a esto, pero hay un problema con la comunicación. Díganme qué hago, señor director. Me dicen que es una cuestión del audio y del wifi tuyo. ¿Qué hago entonces? Me dicen que lo van a chequear de vuelta porque recién funcionaba bien. Ahí se quedó congelado. Bueno, evidentemente ahora no funciona bien. Lo sumo a Antonio Aracre. Aracre, bueno, ¿cómo estás viendo el anuncio de Silvina Batakis? Hola, buen día, Maxi, ¿cómo estás? Mira, lo estoy viendo bastante bien para el poco tiempo que ella ha tenido desde que asumió hasta ahora para hacerse de un buen diagnóstico y de los instrumentos adecuados en medio de una crisis y de una corrida. Entonces tampoco me parece que tenemos que tener las expectativas tan altas de que esto se resuelva en un par de días o en una semana. Creo que ya el hecho de que el dólar haya detenido su estampida es una buena señal. Seguramente tendrán que ir acompañando todos los anuncios de ayer en la conferencia de prensa por algunas cuestiones más concretas que den más visibilidad sobre este control fiscal férreo que la ministra anunció ayer. Entonces, en este sentido, comentó que avanzaría con la segmentación de las tarifas a partir de este viernes. También habló de esta consolidación de todas las cajas nacionales en una sola, lo cual le permitiría ahorrar una cantidad de dinero muy importante. También señaló que pasaría con ella los revalúos fiscales. Es algo antipático, que a nadie le gusta pagar más impuestos, pero también hay que reconocer que las evaluaciones fiscales de buena parte de los bienes en la Argentina están completamente desfasadas y desactualizadas. Entonces, cuando uno hace un análisis de todas esas cosas, las señales que dio respecto del respeto a los bonos y a la deuda en pesos, el tema de aferrarse a la cuestión del tipo de cambio oficial, porque también es conocedora de que es muy difícil hacer una devaluación competitiva en la Argentina. Voy a tratar de ser más claro, una devaluación competitiva podría ser devaluar sin que eso se traslade a los precios, y eso está visto que en la Argentina suele ser
muy, pero muy complicado. Entonces, cuando vos juntás todo eso, me parece que es una buena señal para los mercados, y la mejor señal de todas es que ella viene con un consenso dentro del frente gobernante de las distintas vertientes. Entonces, todo lo que dice resulta o debería resultar más creíble por ese consenso que ella trae. Esperamos un segundito, Aracre, porque quiero hablar con Pablo Micheli. Si hay una dificultad lo podemos contactar telefónicamente. Me parece que hay una pregunta respecto a la implementación de todo esto. Y bueno, si efectivamente se va a llevar a la práctica, porque en última instancia nosotros veníamos diciendo, el FMI está exigiendo ajuste fiscal para anclar las expectativas, pero con una inflación este año, en el mejor de los casos, de 75-80%. Y es muy difícil hacer ajuste fiscal en ese contexto inflacionario, ¿no? Desde el punto de vista político es muy costoso. Bueno, digamos, en un contexto de inflación creciente y aumentos de salarios que siempre corren detrás, la verdad que esto puede ser más o menos simpático de decir, pero es la verdad, el ajuste se va generando casi solo, Maxi, porque el hecho de que todas las jubilaciones y los planes tengan un ajuste retroactivo en un proceso de inflación creciente, donde el IVA, que es tu mayor fuente recaudatoria, lo tenés todos los meses actualizado por el valor de los precios actualizados, hace que vos recaudes a un ritmo más veloz de lo que crecen tus gastos. Entonces ahí, si querés, tenés cierto ajuste antipático y no querido, pero inevitable a la vez. Por eso siempre digo, y me parece que en ese punto... Pero perdóname, Antonio, justamente lo sumo a Micheli, justamente de eso estamos hablando, digamos, ¿no? Pues, cuando hablamos de ajuste hablamos de eso, exactamente lo que vos estás diciendo, digamos, de que por quinto año, cuarto año consecutivo, todo corra por detrás de la inflación. Por eso estamos hablando de eso, más allá de lo que yo contaba al principio de un recorte nominal en algunas áreas que no ejecutaron hasta ahora y que la ministra pone la regla de, bueno, si esto no se ejecutó, para adelante se verá lo que entra y sobre eso se irá erogando en cada una de las áreas. Es decir, eso me parece que es costoso, digamos, desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista político. Pablo Micheli, a ver si ahí podemos escucharte mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Sí, creo que ahora se arregló el problema. Sí, bueno, contame, digamos, hubo declaración muy fuerte tuya, dijiste, me hace acordar a Cavallo, también en la CTA salieron todos muy fuertes, bueno, Grabois que sigue reclamando el salario básico universal, digamos, ustedes venían acompañando, y tengo entendido que acompañan al gobierno, más allá de las diferencias respecto al acuerdo con el fondo, pero me parece que ahora estamos en una nueva etapa donde Cristina cierra filas con Alberto Fernández en la implementación de este paquete y bueno, la pregunta es cómo sigue esto desde el punto de vista de la dirigencia de la coalición. La verdad que yo no tengo ninguna seguridad que Cristina haya cerrado filas con este paquete de anuncios, porque no es lo que venía planteando. Ella en sus últimas apariciones públicas y en sus intervenciones vino planteando permanentemente el tema de la recuperación salarial como motor de recuperación de la economía. Vino planteando el tema del salario básico universal, vino planteando una cantidad de cuestiones en favor de los trabajadores, de los que más necesitan, de las trabajadoras. Y sin embargo, bueno, ahora se dice, teóricamente hubo un acuerdo para que se anunciaran estas cosas. Tal vez hubo un acuerdo para que Batakis sea la ministra de Economía. Ahora, si solamente iba a ser un cambio de caras, de personas, y no de política económica, yo lo dije antes de que se fuera Guzmán. Dije, no tiene sentido una discusión por persona. Es un tema de política económica. En todo caso, desde el lugar de los trabajadores, reclamamos que no hay respuesta a lo que peleamos durante 4 años para parar el ajuste de Macri, y les consta a ustedes que con Yasky, con Palazzo, con Moyano, construimos una unidad de acción que fue multitudinaria en las calles, en reiteradas oportunidades.
Y eso llevó a que el gobierno peronista también ganara las elecciones. Entonces, no esperamos que haya tanta demora o tanta justificación para explicar por qué no se puede el salario básico universal, por qué no se puede recuperar el salario en los tiempos que nosotros estamos planteando. Entonces, cuando yo dije lo de Cavallo, lo dije en un programa de radio ayer, no hay que descontextualizar lo que planteé, porque lo dije en un contexto donde estábamos hablando de las medidas, y cuando me preguntan por el congelamiento de vacantes en el Estado, de verdad, se me cruzó Cavallo, porque era secretario general de ATE Capital, de ATE Ciudad de Buenos Aires. En aquel tiempo, la mayoría de los trabajadores del Estado Nacional estaban entre ATE UPCN, y ATE Capital era quien más afiliados del Estado Nacional tenía. Entonces, obviamente me acordé muy claro, fue un déjà vu cuando veo este congelamiento. ¿Cómo explicarle a los científicos del CONICET, cómo explicarle a los técnicos del SENASA, a los inspectores del SENASA, para dar dos casos concretos, que bueno, nunca van a pasar a planta permanente aquellos que tienen 10, 15, 20 años de antigüedad, 25 años de antigüedad como contratado? Es decirle, vas a ser precarizado toda tu vida. A ver, Micheli, no está bien. Un segundito con respecto a eso, ¿no? También me decía alguien que conoce la administración pública, me dice, bueno, obviamente se va jubilando todos los años 2,5% del plantel de la administración pública nacional. Cuando se jubilan lo pasan a retiro los policías de la federal, o cuando pasan, no sé, médicos de algún hospital nacional o de alguna área y demás, inexorablemente ahí tenés que estar contratando, digamos, porque si no tenés un problema grande. Pero bueno, me parece que es una señal de la ministra, sí, también recuerda otras épocas, pero es una señal, no me parece que sea lo más relevante en términos de gasto público en el corto plazo. Lo más relevante es las medidas que contábamos anteriormente, pero el congelamiento de la planta es una señal de la ministra que quiere aplicar un ajuste fiscal desde el punto de vista del gasto público. Acá tenemos, según la consultora Peco por Q, que es la consultora de Emanuel Álvarez Agis, que era el candidato a suceder a Guzmán, que quería a Alberto Fernández y que finalmente le dijo en reiteradas ocasiones que no iba a ser ministro, ex viceministro de Economía de Kicillof en la gestión Cristina, donde el cálculo que hacen es que en los últimos 2 años hubo una incorporación neta de 10.000 empleados a la Administración Pública Nacional en distintas áreas. Estos son los números de, insisto, la consultora de Álvarez Agis respecto a el tema de las vacantes en el sector público. Ahora no solamente no podría haber incorporación adicional de personal, sino que las bajas que se den por jubilaciones no podrían ser repuestas. Es un poco esa la lógica que entiendo, ¿no? Sí, claro, pero además de eso, hay una cantidad, vuelvo a reiterar, de trabajadoras y trabajadores dentro del Estado que están contratados, precarizados hace muchísimos años. Entonces, debería haber, inclusive leí por ahí, pues yo ya no estoy más en la conducción de ATE, pero fui muchos años secretario general de uno de los sindicatos más importantes de la Argentina, del Estado, que es la Asociación Trabajadores del Estado. Y creo haber leído un comunicado del secretario general actual, donde plantea, ayer creo que fue, o hoy, donde plantea que hay un acuerdo con el Estado, con el gobierno en la paritaria, de incorporar a 5.000 o algo así de trabajadores y trabajadoras a la planta permanente. Y esto va por el piso, porque, como se dice, se da por tierra, porque con este anuncio de la ministra. Pero más allá de eso, mi frase respecto a que me parecía Cavallo tuvo que ver con esa comparación, porque recuerdo verlo sentado a Cavallo anunciando una cantidad de medidas y entre ellas iba esta medida. No obstante, el gobierno, a través de la ministra, lo que hace es querer frenar el aumento del dólar, querer frenar la disparada cambiaria, financiera, y dar buenas señales a los mercados, y tal vez a la larga lo logre con este modelo, pero cada vez la situación
de los de abajo, de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, cada vez más crítica. Entonces, la base de sustentación de este gobierno, la base electoral, han sido los que ahora están relegando. Y este es el llamado de atención que hacemos desde los distintos lugares del movimiento obrero, de las organizaciones sociales. Por eso empezamos este proceso de asamblea, que mañana vamos a estar en el hall de Constitución y a las 6 de la tarde en centenares de asambleas a lo largo y ancho de la Argentina. Bueno, por eso esa era la pregunta, digamos, si ustedes que estuvieron muy cercanos al gobierno, y que tengo entendido la CTA sigue estándolo, de hecho Yasky es diputado nacional. Diputado nacional por el Frente de Todos, van a estar, porque hasta ahora los reclamos a Alberto Fernández en la calle fueron fundamentalmente del polo obrero o del Frente de Izquierda, digamos, ¿no? De movimientos sociales que están representados políticamente por la izquierda, que nunca estuvieron dentro de la coalición de gobierno. De hecho, siempre plantearon, pasa Macri, queda el FMI, sigue el mismo ajuste, y que obviamente este jueves van a estar de nuevo en la calle, pero bueno, de un planteo que siempre han estado. ¿Vos ves que hay más confrontación con sectores que acompañaban un pequeño contrapunto con Micheli, muy breve, Maxi? Bueno, si Micheli no tiene problema. No, es una pregunta en realidad. Yo creo que en algún punto, en la situación en la que está Argentina, debemos cambiar un poco la cabeza y pensar de qué manera defendemos más el poder adquisitivo de los trabajadores o de la gente que está en una situación de mayor vulnerabilidad. Si es a la tradicional, pidiendo aumentos nominales que se diluyen en el tiempo con una inflación que no para de bajar, o aplaudiendo a una ministra que está haciendo todo lo que puede en un contexto dificilísimo para aplacar las causas más contundentes que manejan la inflación, como es la emisión monetaria y la deuda en pesos. Ahí me parece que si no aprendemos a convivir con lo segundo y a valorar lo segundo, que es la revalorización del aumento real de los trabajadores y no de los aumentos nominales, vamos a seguir en una escalada que no tiene fin. Micheli. La verdad que es un punto de vista que yo respeto, pero no comparto. Porque con ese criterio estamos así hace muchísimos años y los salarios siguen yendo por la escalera y los precios por el ascensor. Acá hay una situación. La ministra da estas señales a los mercados, deja tranquilo o quiere conformar a los mercados, pero revela todo lo que es el campo popular. ¿Por qué esto ha ocurrido? Revela a todo el campo popular porque no estamos de acuerdo con que se siga siendo injusto en la Argentina. ¿De qué manera lo puede resolver el gobierno? Lo debe resolver porque inclusive cuando hacemos la propuesta del salario básico universal, llevamos alternativas de dónde recaudar el dinero para que el Estado pueda solventar ese 0,7% del Producto Bruto Interno que implica el impacto de pagar este salario básico universal. Fíjense lo que estoy diciendo, 0,7, que incluye al 0,2 de todos los planes sociales que hay en la Argentina. O sea que con el 0,7 del Producto Bruto Interno, incluyendo los planes sociales, se resolvería el problema de la indigencia. Entonces, eso es una propuesta que ayuda a recuperar salarios, porque es una distribución más justa de la riqueza, y además de eso, si vos pones el piso de los salarios en la línea de indigencia arriba de 15.000 pesos, entonces obviamente nadie puede pagar salarios que, aunque ustedes no lo crean, hay infinidad de municipios y de sectores de trabajo privado que cobran menos de 15.000 pesos por mes. Entonces, bueno, ahí no llega el Ministerio de Trabajo. Y la última cosa, Maxi, hay un tema que hay que tener claro. Las señales de los mercados eran para que bajara el dólar. 268 pesos. Pero lo más grave no es eso. La harina, ¿quién la baja? ¿Quién baja los fideos? Que ya subieron una enormidad en estos días al compás del dólar y más todavía. No, pero Micheli, a esa se lo pongo yo muy claro. Si se mantiene, bajó 3 pesos el dólar, no sé, 2 pesos, 4, 5, no importa, no existe eso, digamos. Si se mantiene esta brecha cambiaria, la situación es insostenible desde el punto de vista inflacionario, de nivel de actividad, de la Reserva del Banco Central. Es decir,
digamos, hay que salir de este escenario de crisis. Este escenario lo que hace es contener en el corto plazo para que, bueno, ver después cómo sigue la política económica. Obviamente, si hoy estaban con el dólar todavía disparándose más, no podían ni siquiera hacer pie. Pero no, esto es hoy insostenible. Es decir, esta brecha cambiaria de 120, 130%, lo hemos visto, no se sostiene en el tiempo. O se achica la brecha, como ocurrió después de octubre del 2020, o la situación, desde el punto de vista cambiario, inflacionario y de nivel de actividad, va a ser peor en los próximos meses. A ver, muy breve, ¿le querés hacer una pregunta a quién? A Pablo Micheli, claro. Convengamos que la jefa de hoy del oficialismo es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Los ministros van y vienen al ritmo de su voluntad. Entonces, en este contexto, el pedido de rumbo en la política económica con los parámetros que ustedes quieren, Micheli, ¿es a Cristina Fernández de Kirchner la marcha? ¿La marcha es contra Cristina? No. Primero que no, sinceramente no creo que sea Cristina la jefa. No, Cristina no manda en el gobierno, no, digo, se fue Guzmán, se fue Culfas. No dije que no manda. No dije que no manda, dije que no creo que sea la jefa. El que tiene la lapicera, el que es el jefe, es el presidente. Pero Pablo, Eso usted sabe que manda Cristina. Creo eso. Estoy convencido que es así. Bueno. Pero me parece muy bien que el presidente discuta las políticas con su vicepresidenta, que es nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, obviamente que debe tener incidencia. No creo esto que Alberto es un muñeco o un títere que maneja. No lo creo. Creo que realmente él es el presidente y que discuten las cosas entre ambos. Y para llevar adelante este plan, nosotros queremos mostrarle al gobierno que respaldamos, que bancamos, que luchamos para que esté y que no somos ciegos, por más que estemos a favor de este gobierno. Y que no queremos que vuelva a la derecha. No queremos que gane el macrismo dentro de un año. Por eso queremos ahora advertir que necesitamos recuperar la confianza de la base electoral, que son los trabajadores, el pueblo, los jubilados, las jubiladas, que la están pasando mal. Entonces, frente a esto, le queremos todo lo que nosotros fuimos diciendo por comunicado, por medio de las redes, a través de, indirectamente le ha llegado al presidente y al gobierno. Bueno, le va a llegar como clamor en una movilización o en varias movilizaciones que estamos organizando que no son contra el gobierno, son a favor de una nueva política económica que ponga en el centro el combate a la pobreza, a la indigencia y haya una mejor distribución de la riqueza. Pablo Micheli, gracias, muy amable. Ahí estaba Gracias a usted, Pablo Micheli de la CTA. Ahora me contás qué está pasando con el mercado cambiario, Carlos. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué está pasando con los precios en distintos sectores de la economía y el tema importaciones. Está Marcelo Padovani en el móvil. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Audiencia, buenas tardes. Nos vinimos a una fábrica de cápsulas de café aquí en la zona de Palermo, una fábrica muy importante, Maxi, que tiene un porcentaje importante del mercado de estas cápsulas que se volvieron tan populares en los últimos años y que le compite de igual a igual a esta empresa suiza tan conocida. Bueno, estamos aquí, mirá, Maxi, está trabajando la gente allí, pero acá hay un problema. Bueno, porque tienen stocks para unos días, 40 y pico de días tienen stock. Aquí estamos con Javier Bustani, que es presidente de Capsule Maker, y que nos va a explicar, te está escuchando Maxi, Javier nos va a explicar, te decía, ¿qué pasa con el café? ¿Ustedes están pudiendo importar, Javier, o no? ¿O tienen restricciones? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Max? Bien, muy bien. Gracias por este espacio. Estamos con problemas. Nuestros proveedores locales no tienen café. Nosotros tenemos un stock para 45 días. Esperamos que se pueda ir resolviendo en función de algunos containers que están llegando, pero que no creo que vaya a alcanzar para hacer la reposición. Entonces, esa incertidumbre de las 45 y 90 días que tenemos las pymes del sector, me tengo que adherir a lo que vienen hablando los colegas como Marcelo Salas de Café Martínez y la familia Cabrales. Estamos todos con esa expectativa. Y ahí, obviamente, están dependientes de la importación.
Somos dependientes de la importación porque el grano verde no se produce obviamente en Argentina, es nuestra materia prima. Nosotros también traemos los envases de Europa, pero sí tengo que destacar de que es mínimo el porcentaje y altísimo el valor agregado porque como podrán ver nosotros hacemos un desarrollo no solamente del café y la cápsula para hacer una sustitución competitiva de importaciones, el cual hoy con esta innovación en los últimos 6 años del café en cápsulas, todos los colegas y nosotros hemos logrado capturar un 35% del mercado, de decir que antes era todo. Hay un plan, tenemos soluciones, sabemos cómo poder pedir crédito. El café verde viene de países hermanos, los países hermanos están dispuestos a darnos a nosotros apoyo para poder conseguir materia prima y que no nos pase. Así que estamos tratando de juntarnos y de que las propuestas que podamos hacerle llegar haya ejecución. Creo que las pymes en este momento tenemos un plan. Nosotros nos quedamos acá, esté quien esté. Siempre nos quedamos para poder seguir creciendo y pensando en un mejor futuro. Nosotros, por ejemplo, Argentina nos ha dado muchísimo. El plan económico también de apoyo a PYME ha sido importante. Hemos recibido apoyo del gobierno. No es todo malo, sino que por ahí en estos momentos sería bueno que nos escuchen como para armar soluciones en forma conjunta. Obviamente todo el tema del consumo de café venía creciendo fuerte después de la reapertura pospandemia. Muchísimo. Las tasas de crecimiento, la cantidad de empleados que nosotros hemos tomado en este último año y medio. Estamos muy contentos. Poder hacer las cosas bien, desarrollos y poder competir y pensar que también podemos desarrollar nuestro concepto de producción a la vista, con la venta y con la frescura del producto que tenemos, que podemos llevarlo al resto del mundo porque Argentina nos ha dado una plataforma muy importante en lo tecnológico, en sistemas y obviamente en la mano de obra capacitada. Hay gente, nos tienen que permitir poder seguir contratando más gente. Es momento también de pensar en una flexibilización para que nos permita eso, ¿no? Llegar al pleno empleo. Cuando esté el pleno empleo, pongamos doble indemnización si quieren, porque el pleno empleo hay movilización y los derechos de los trabajadores cuando más se ven, cuando existen realmente esa libertad. Así que creo que estamos en un momento para hacer soluciones. Bien, gracias, muy amable, Javier. Gracias, Marcelo, muy amable. Ahí está la realidad un poquito de lo que estábamos contando en las restricciones con el tema de importaciones. ¿Qué pasa con el tema del campo mañana? ¿Está convocado, cómo es, una movilización? Sí, ¿Es un paro del campo? Una jornada de protesta, Maxi, de las 4 entidades del campo que componen la comisión de enlace, que surgió allá por marzo del 2008. ¿Te acordás con las retenciones de Cristina, de Martín Lustó, en ese entonces, ministro de Economía, que después terminó renunciando? Van a protestar porque consideran que no es buena la situación del sector agropecuario y no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Alberto Fernández. Ahora vos me decís, ¿todo el campo está protestando? Y la verdad es que no, porque en el último tiempo ha tomado fuerza y volumen lo que se denomina el Consejo Agroindustrial Argentino, que no va a ser parte de la protesta y que por el contrario está en una actitud de, dicen ellos, proponer cosas. Si bien consideran que la situación no es la mejor para el campo y que lógicamente hay muchísimas cosas para cambiar, están poniéndole foco a esta ley que a principio de año vos adelantabas que podía llegar a salir. Están tratando de impulsarla y de fomentar el diálogo entre el gobierno, puntualmente entre el Ministerio de Agricultura, hoy comandado por Julián Domínguez, y la oposición, porque se necesitan esos votos también para que salga la ley del Consejo Agroindustrial. Entonces tenés un campo hoy, no sé si llamarlo dividido, porque en realidad están todos juntos, pero con esta cuestión puntual de la protesta de mañana, no tiene la fuerza que tuvo en algún momento la protesta agropecuaria, donde se encolumnaba absolutamente todo el campo en la protesta. De hecho, hay una de las entidades, que es Coninagro, que nuclea todo el movimiento cooperativo, que todavía no es del todo clara respecto a si va a participar con contundencia o no. Está el vicepresidente de Coninagro, que son las cooperativas agrícolas. ¿Hasta acá? No, está ahí en comunicación. ¡Qué grande! ¿Lo conocés? Bueno, ahí está. Te dejo en charla con él, que son las cooperativas, las cooperativas agrícolas, que son muy fuertes en todo el país, el movimiento cooperativo.
bueno, que en muchos casos también, obviamente detrás de las cooperativas son todos productores agropecuarios. Bueno, ¿cómo es esta protesta el día de mañana? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Un gusto hablar con los dos. Y sí, te estaba escuchando muy atentamente todo lo que estabas comentando. Mira, mañana lo que tenemos es lo que nosotros le quisimos llamar una jornada de demanda y de concientización, en la cual hemos tenido muy buena respuesta en cuanto a que muchas sociedades rurales y muchas productores y entidades de las mesas agropecuarias provinciales han hecho algunos tipos de encuentros, han organizado este tipo de encuentros. Lo que nosotros queremos en este encuentro justamente es presentar ese documento que elaboramos en conjunto con toda la agroindustria, y lo que nosotros en algún momento le llamábamos Unidos para tener una Argentina mejor. Y es la idea, presentarle a la sociedad y a la política cuáles son nuestras posiciones, en donde, para tranquilidad de Carlos, no dejamos de tener en cuenta el incentivo a la producción que significa el proyecto que está promoviendo el Consejo Agroindustrial, y que en el otro día tuvimos una reunión muy importante en el Congreso. Ahora, Elvio, la pregunta es, porque en este contexto, ayer Batakis anuncia un plan de ajuste que lo hace con el ministro Domínguez al lado, ¿no? Que dijo que si suben retenciones, yo me voy del gobierno. Entonces el mensaje es, no va a haber nuevas retenciones y el plan de ajuste es más que nada, por ahora, por el lado del gasto. Está el tema de si se va a implementar o no. Pero al mismo tiempo, más allá de esa señal que envía al campo el gobierno, también estaba contando yo que hay un informe que le acercaron a Batakis las principales cerealeras del país, que dicen que la perspectiva de ingreso de divisas del sector para los próximos 3 meses es muy baja, porque en medio de la incertidumbre que explotó todavía más con la renuncia de Guzmán, el productor sojero no vende el grano a las cerealeras, porque bueno, es como tener dólares en la mano y no sabe, digamos, cuál va a ser el valor del dólar mañana, digamos, ¿no? Si es el dólar oficial, si es el dólar de 300. ¿Qué está esperando de alguna manera el campo? ¿Existe efectivamente este problema de que, por lo menos que denuncian las cerealeras, de que hay poca venta de grano respecto a lo que debería haber en este momento? Es justamente lo que nosotros venimos reclamando, Maxi. Venimos reclamando justamente previsibilidad y generar confianza de manera tal de que se puedan llevar adelante todos los procesos productivos y obviamente también la comercialización. Ante esta incertidumbre, ¿cuál es la actitud que ha tomado el productor? Y que creo que lo hace cualquier empresario o cualquier comerciante también, es en este momento retraer sus ventas, porque es cierto lo que vos dijiste, se quedó con la soja y se quedó con dólares en la mano. Entonces, evidentemente, el gobierno en esto se equivoca en buscar la causa en que los productores no venden. La causa de que los productores no venden pasa porque justamente no hay políticas de Estado que prevén, que generen previsibilidad y confianza en el sector. Claro, lo que estamos hablando es una cuestión de incentivo, a ver si entendemos. El gobierno anuncia a Batakis que va a emitir bonos en pesos atados a la variación del dólar link. Ya estaban emitiendo bonos en pesos atados al SER. Para mí, desde el punto de vista financiero, es un desastre. Eso, si vos no recuperás confianza, termina mal. Estás emitiendo deuda en peso atada a la inflación o al tipo de cambio oficial. Si devaluás, te la ponés en todo sentido. Va a ser una crisis muy, muy compleja. Ahora, el tema es que aquellos que tienen algo que se vincula al precio del dólar, sea un electrodoméstico, una computadora, un neumático, un auto, ¿por qué lo van a vender hoy si no sabés si va a estar mucho más caro en el futuro? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Salir a perseguir a los agencieros, a los comerciantes, a los fabricantes de alimentos, a los fabricantes de electrodomésticos que están cuotificando las ventas? Y también a los productores agropecuarios? Así no funcionan las economías.
Lo que hay que dar es reglas claras de hacia dónde vas a ir. Y obviamente no podés tener un dólar oficial en 127 pesos y un dólar libre de 300 pesos. Porque todo el mundo sabe que eso termina mal en la Argentina. Ahora, ¿cuáles son las reglas que se van a dar? Es la gran incertidumbre que hay efectivamente en este momento. Simplemente, Elvio, mañana ¿el paro tiene algún impacto en la economía real? No. Bueno, esto es, nosotros cuando anunciamos el cese de comercialización no lo hicimos como una medida de protesta, lo hicimos como una medida de apoyo a este documento que elaboramos en conjunto con toda la agroindustria. ¿Por qué nos parecía en algún momento los paros normalmente no resuelven la situación y los paros y cese de comercialización, por otro lado, los únicos perjudicados son los productores, especialmente los productores chicos? Ahora, quisimos visibilizar este documento que creemos que es justamente la herramienta con la cual transmitirle de alguna forma visible a la sociedad cuál es la situación que se está viviendo, no solamente en el sector de la producción, sino también de la agroindustria. Quisimos en este caso fortalecerlo a través de un cese de comercialización momentáneo en la oportunidad que se llevaban adelante los hechos. No es una cosa, no va a haber desabastecimiento. Ya el desabastecimiento está ocurriendo, pero por falta de gasoil. No va a haber desabastecimiento en las góndolas justamente porque nosotros hicimos un cese de comercialización. Bien, gracias. Ahí estaba Elvio Laurcirca, vicepresidente de Coninagro. Claro, para tener en cuenta en el mapa del campo, si querés, hay 4 entidades gremiales, ¿no? Sociedad Rural, los más grandes, Federación Agraria, los más chiquitos, Confederaciones Rurales Argentinas, que nuclea las 300 rurales de todo el país, y Coninagro, el movimiento cooperativo. La única de estas cuatro entidades componen la mesa de enlace. La única de estas 4 que está dentro del Consejo Agroindustrial es Coninagro. Entonces, claramente tiene una actitud más cercana al gobierno. Constructiva, claro, más de propuesta que de protesta. Si vos hablás con gente de Federación Agraria por ahí o de Rural... Y en el Consejo Industrial están los cerealeros. Claro, sí, sí. Están las grandes empresas. Son 60. Cerealeras. 60 organizaciones. Claro. Molinos. Claro. Molinos y comercializadores de grano. Sí. Están advirtiendo al gobierno de que los productores no le venden el grano y obviamente están proponiendo incentivos para los productores para que le vendan el grano, que es un problema que tiene efectivamente el gobierno, porque los comercializadores con ese grano lo procesan o venden al exterior, consiguen los dólares, una parte de retenciones, una parte lo ingresan por el... Claro, todo lo ingresan por el mercado oficial, es decir, van a la reserva del Banco Central. Igual a la larga no les queda otra que morir en el puerto, digamos. No tienen una chance como por ahí otros exportadores de doblarlo y que te lo depositen afuera a un tipo de cambio libre. Digamos, por eso se sustenta el volumen de dólares que entran por las exportaciones, porque eso va todo al oficial. Tardará más, tardará menos, pero termina entrando, Maxi. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. De lo que tenemos. No me sentía cómodo. Bueno, ahora vamos a actualizar qué pasa ahí en el mercado cambiario. Carlos. 2.70 está el blue, 2.98 el contado con liqui y el dólar MEP, el dólar bolsa, 2.85, cayó un poquito respecto a la cotización de ayer. Otro dato económico, los bonos caen, Maxi, a precios mínimos desde el canje y el riesgo país vuelve a superar los 2.700 puntos. Bueno, ahí está, un poquito más o menos como estaba en estos últimos días. La diferencia de los dólares financieros casi en 298, como decías, el contado con liquidación, y el dólar blue estabilizado en 270 pesos. Sí. Se vienen vacaciones de invierno, Flor. Sí, unos 5 millones de turistas esperan en movimiento interno, en realidad un movimiento que ya empezó, porque en algunas provincias ya hay vacaciones de invierno, y más o menos se espera 1 millón de turistas que vengan del exterior, ayudados sobre todo por la conectividad que tiene ahora el vuelo o los vuelos de San Pablo hacia la Patagonia. Muchísimo turismo brasileño en la Patagonia, que te decía ya empezó durante el fin de semana. Y hay como
Se divide en dos partes el país respecto de las fechas de vacaciones. Si pensamos en las que empiezan la semana que viene, del 18 de julio al 29, ahí tenemos a Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Eso empieza la semana que viene. Y las que ya empezaron y se extienden al 22 de julio son Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, que en realidad son la mayoría de las provincias las que ya empezaron las vacaciones de invierno, pero como está Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que tienen una población grande, entonces se nos confunden un poco las fechas. Pero la verdad que en la mayoría del país ya empezaron las vacaciones de invierno y empieza este recorrido que entonces va a terminar durando 3 semanas. Bueno, está Belén Bianchi allá en Carlos Paz y Adriana Robledo en Bariloche. Gracias a las dos. Bueno, Belén, empezá contando un poquito cómo viene ahí en Córdoba la movida de vacaciones de invierno. Maxi, equipo, buenas tardes. Bueno, ya pasó el primer fin de semana con un número arriba del 65%. Hoy ya es día de semana, estamos en un 60%, número que se va a ir incrementando, por supuesto, cerca del fin de semana, que es cuando más turistas llegan. También con la llegada ya de la temporada de invierno hubo aumentos, Maxi, que vale también destacarlos. A partir del día de ayer, lunes, aumentaron los peajes en algunas de las rutas de la provincia de Córdoba con un 15% en cuanto a los peajes, y a partir del día de hoy también aumento en los colectivos interurbanos, más que nada para aquellas personas que por ahí deciden vacacionar en la provincia de Córdoba, pero quieren de pronto salir a pasear por otras localidades turísticas que no están tan cercanas, con un aumento del 25% en colectivos interurbanos. Bueno, eso está pasando ahí en Córdoba. Donde obviamente hay mucha expectativa también con lo que está pasando con los precios, ¿no? Adriana, ¿qué está pasando en Bariloche? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer, Maxi. Gracias, igualmente. Sí, bueno, los precios han aumentado un 10, un 20%, y tenemos una ocupación de un 80%, y vamos a llegar casi a un 100%. Bueno, Río Negro ya empezó las vacaciones. Tiene aproximadamente la ciudad de Bariloche 3 semanas de vacaciones, o sea que se juntaría una semana con Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Claro, está explotando Bariloche, justo estuviste el fin de semana, Flor, también de extranjeros. Lleno de brasileños. Extranjeros. Adriana, hay muchos brasileños, muchos extranjeros, no sé, también chilenos, que están aprovechando el cambio, el dólar. Mire, recordemos que hasta mañana, ahí de vuelta, estoy lo que sería, esto es el centro cívico, hago un paneo así, despacito, 360, y al fondo tengo el final de la Mitre. Hasta mañana, a las 8 de la mañana, el pase internacional por acumulación de nieve, Cardenal Antonio Zamoré, está cerrado, porque están despejando tanto el lado argentino como el lado chileno, y hace una semana que ya estamos recibiendo vuelos directos de San Pablo. Es el segundo idioma que se escucha en invierno, que es el portugués. Le pregunto a Belén también, ¿hay en Córdoba turistas extranjeros o no tanto, no? El turista extranjero va más al sur y si no a Jujuy y Salta. Sí, es así, Maxi. Más que nada aquí, por lo menos en la provincia de Córdoba, vienen muchos más los turistas de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Siempre, casi siempre, por lo menos son las principales provincias. Por eso también que se espera que a partir de este fin de semana, ya con las vacaciones también que van a ingresar en la provincia de Buenos Aires, puedan llegar a ver más turistas aquí en la provincia, ¿no? En la provincia de Córdoba. También otro dato para sumar en cuanto a los precios, Maxi, el tema de la hotelería, ¿no? Algo importante. Recién hablábamos de aumento de colectivos, aumentos también de los peajes, ni hablar de lo que respecta al gasoil, pero sin embargo los hoteles tratando de mantener justamente después de la pandemia, ¿no? Lo que fue el golpe para los hoteles, están tratando de mantener los precios casi iguales a lo que fue el verano. Empezaron a aumentar un poco en el mes de julio entre un 10 y un 15%, pero recordemos que el fin de semana largo, te contábamos, Maxi, que los precios se mantuvieron exactamente iguales que hace 7 meses atrás. Esa por lo menos es una de las noticias positivas dentro de los aumentos. Belén, te consulto si tenés idea respecto de los trabajos en hotelería y gastronomía, porque en cifras del Ministerio de Trabajo lleva 10 meses ininterrumpidos de crecimiento ese rubro, que obviamente en pandemia estuvo
muy complicado, pero ¿empieza a tener cifras similares a las anteriores de la pandemia? Perdón, ¿me podés repetir bien la pregunta? No escuché bien porque tenemos mucho viento justo. Sí, te preguntaba si las cifras de trabajo en el rubro hotelería y gastronomía son similares a las que había antes de la pandemia. Sí, podemos decir que empieza a mejorar un poquito más, si querés, podemos llegar a decir eso, pero como también hacía referencia recién al tema de los aumentos incluso en los precios de hoteles, ¿no? Están tratando de acomodarse mucho también al turismo para poder mantener también a los empleados, para poder mantener también los precios, para que se siga moviendo la rueda, pero lo que no quiere decir también que ya hayan pasado esos golpes, esos dos años de golpe de pandemia, ¿no? También vale destacar el tema del previaje, que ha ayudado muchísimo, y en este caso, al no tener el previaje en el mes de julio, es necesario también que los precios por lo menos sigan manteniéndose como para poder aprovechar antes que quedarse con poca demanda, ¿no? 45.000 figuran en el Ministerio de Trabajo, que son los puestos desde julio de 2021 a marzo de 2022 en la categoría hoteles y restaurantes. Respecto de los precios vos decías, bueno, está aumentando todo un poco, pero una familia tipo para ir, no sé, una semana ahí a Córdoba, ¿en cuánto más o menos se pueden encontrar los precios? Y mira, habíamos sacado un promedio aproximado tomando solamente el fin de semana, más que nada, contando desde un viernes, 3 días aproximadamente, una familia tipo 4 personas, alrededor de 120.000 pesos, contando lo que es hotel, 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena y un entretenimiento por día. Un precio aproximado, como te dije recién, para 3 días. Sumale, si querés, hacer una semana completa, alrededor más o menos de 200.000 pesos. Por lo menos, ¿no? De ahí para arriba, dependiendo también la categoría, la ubicación, donde decían alojarse, ¿no? Claro. Belén, claro, vos estás ahí donde en Carlos Paz es fundamentalmente turismo interno, doméstico. Quiero chequear con Adriana el tema de lo que hablamos de los precios cuando llegan los extranjeros, los brasileños o los chilenos. Cualquiera que viene a la Argentina hoy con dólares, billete en la mano, le resulta todo muy barato porque están cambiando a los bolivianos que vienen, a los paraguayos, a los uruguayos, están cambiando dólares a 270, 260, no importa, un valor que deja todo en dólares muy barato en la Argentina. Te doy el ejemplo clásico del combo de McDonald's, que acá sale ¿cuánto? 1.200, 1.300 pesos. Bueno, ese combo de McDonald's está a $5. Es decir, está a $5. En Estados Unidos ese combo está a 12, 13 dólares, porque hay inflación en dólares también en Estados Unidos. Estamos hablando que sale 3.500 pesos para un argentino. Ahora, el que viene con dólares acá, bueno, puede comprar todo. Ahora, en algunos lugares estamos viendo que son fuertemente de turismo extranjero receptivo, y se ve también en algunos restaurantes de acá en la ciudad de Buenos Aires que son clásicos de turistas. Los precios son prohibitivos para los argentinos. Porque ¿qué hace el parrillero acá, algunas cuadras cerca de acá? A esa parrilla muy conocida. Y te pone todos los precios en valor dólar blue. 20.000 pesos está a comer en un restaurante, bueno, eso que decís vos. Claro. Por persona. Sí. Bueno, los que vas vos son un poquito mejores de los que voy yo, digamos. Pero, esto. Pero, ¿qué está pasando con los precios en Bariloche, Adriana? Lo que está pasando con los precios en Bariloche, bueno, eso es cierto. O sea, nosotros tenemos que lo que decía recién la gente de Córdoba y de Carlos Paz, una familia tipo 4 o 5 días tiene que calcular arriba de los 150.000 pesos. De 4.000 a 7.000 pesos por excursión. Ahí se me quedó. En dólares es un promedio de gastronomía, comer entre dos. ¿Perdón? Sí, gastronomía. Adriana, te escuchamos. Bueno, hay mucho viento ahí en Bariloche. Te digo ahí algo, está el Agustillo, el centro cívico de Bariloche. Te volás, ahí tenés que ir. Con toda la desesperación de recibir dólares, vi cómo no recibían los dólares de la cara chiquitita.
Sí, acá nos basamos por el... No, tenemos problemas ahí con la transmisión. Es un lugar muy complicado. Bájenme el audio, pues no, se entra sin recorte y demás. Es muy complicado. Ahí hay mucho viento ahí en el centro cívico de Bariloche a esta hora. Y obviamente no tienen ese solcito que tiene Belén ahí mediterráneo de la provincia de Córdoba, de Carlos Paz, que está hermoso, digamos. Qué lindo se ve. Sí, claro. Maxi, ahora, yo que le huyo al frío prefiero ahí Córdoba, digamos, ahí en Carlos Paz, que estar Igual cuando empieza a hacer frío en Bariloche Bariloche ya no me gusta. Hace más frío que en Bariloche. También acordate que en el último discurso Cristina Kirchner habló de la necesidad de poder hacer un precios cuidados Previaje. o algún tipo precios cuidados para habló del previaje, elogió esa política del previaje, pero después habló de cómo el sector está aumentando los precios, con lo cual pidió también que se arme una mesa de concertación y en el gobierno también se deslizó la posibilidad de hacer un precios cuidados para el sector turístico. Tengamos en cuenta que el turismo compite también con el turismo extranjero, ¿no? Sí, que viene con los dólares ¿se y que también te hace tirar los precios para arriba en algunas localidades. Claro, recordemos que ahora no hay previaje para contratar, pero sí, si te quedó un saldo de previaje, Claro, lo podés gastar ahora y en agosto se viene el nuevo previaje para temporada baja. Bien, Belén, gracias. Adriana, gracias desde Bariloche. ¿Por qué tenés el tema euro-dólar? Que me interesa. Bueno. ¿Qué quiere contarme Carlos González Prieto con el tema de paridad euro-dólar? Es el título, después desarrollalo vos, que sos el que sabe economía. Dale. Después del 2003, por primera vez, yo me acuerdo cuando arrancaron, ¿te acordás? Estaba 0,80. Sí. Era más caro el dólar, en aquel entonces vivía en Europa, y era más caro el dólar que el euro. Arrancó con una paridad cuando se crea 0,80 de euro por cada dólar. Después rápidamente lo fue pasando el euro al dólar, siempre estuvo desde el 2003 a hoy, casi 20 años, por arriba del dólar, llegó a 1,30 en un momento. 1,3 dólares por euro. Por cada euro. Y la noticia de hoy en la economía mundial es que por primera vez desde el 2003 el euro empata al dólar, es decir, tiene una paridad e incluso en un mercado ahí que es muy dinámico. Te lo resumo así nomás, como dice un youtuber conocido. ¿Qué está pasando? Bueno, hay un fortalecimiento del dólar. Dólar, claro. Porque con la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal, desesperada por la inflación en Estados Unidos, hay una salida de capitales de todo el mundo hacia bonos del Tesoro norteamericano. Y eso significa que el euro se está devaluando frente al dólar, pero también se están devaluando todas las monedas frente al dólar. Es decir, el dólar se está apreciando. Cuando salen capitales de los mercados emergentes, incluso de Europa, todos refugiándose en los bonos del Tesoro norteamericano en Estados Unidos. ¿Eso cómo impacta para la Argentina? Bueno, fundamentalmente cuando ocurren esos procesos, lo que pasa es que salen capitales de toda la región, entonces Argentina tendría un problema. Pero como no hay capitales financieros en la Argentina, pues ya se fueron todos, el problema de la Argentina es que eso lleva a devaluar a las monedas de la región. Claro. Por ejemplo, Brasil, Chile, Perú, Colombia, han tenido en el último mes una suba del dólar, que es lógica en estos procesos, no les genera demasiados problemas a esas economías, que están repletas de reservas en el Banco Central, pero eso le mete más presión, sobre todo el tema de Brasil, a la economía argentina, que tiene un tipo de cambio atrasado y que no puede descolocarse mucho respecto al tipo de cambio real bilateral con Brasil, con su socio mayor. Y el tipo de cambio real bilateral con Brasil está en el nivel más bajo para la Argentina desde el 2015, es decir, que estamos con un dólar oficial muy atrasado respecto a la situación de nuestro socio mayor de Brasil. Entonces, esa es más presión sobre el Banco Central, más presión para que devalúe más rápido el tipo de cambio oficial que está en 127 pesos, el mayorista, y que queda cada vez más atrasado, no solamente frente a la inflación local, sino frente al movimiento de las monedas en la región. Y el segundo impacto, que es muy preocupante, esto es una fija, siempre ha ocurrido, cuando se fortalece el dólar, como las commodities están valuadas en dólares, bajan los precios de las commodities. Hemos visto en las últimas semanas que ya no tenemos la soja a 650 dólares la tonelada, hoy está más cercano de 530, 540 dólares, ha habido una baja, y lo mismo con el resto de los cereales. Bueno, vamos a ver si esto se profundiza, es un problema, ¿no? De hecho, tenemos el precio, no sé, del trigo, hoy está por debajo del nivel preguerra, digamos. Claro. Se desinfló también el trigo. Y
Por lo cual, este nuevo escenario es más complicado para la Argentina. No es un escenario tan favorable como el que teníamos un año atrás. Es un escenario que empieza a virar con dificultades, obviamente, para la Argentina. Bueno, a ver, vamos sumando un poquito de información que tenemos pendiente. Flor. Veníamos hablando de situaciones que se están viviendo con el copago, porque en la Argentina solamente está permitido aquel copago, es decir, pagar más allá de la obra social o la medicina prepaga, una consulta o un turno, cuando hay algo autorizado por el Ministerio de Salud dentro del plan médico obligatorio. Si no está autorizado, no está permitido, no es legal el copago. ¿Qué pasó ahora? El Colegio de Médicos Bonaerense resolvió fijar algo muy parecido al copago, que es un bono de 1.000 pesos en concepto de lo que dieron en llamar gastos operativos de consultorio. Lo que dicen en este Colegio de Médicos es, nosotros de la prepaga o de la obra social cobramos entre 600 y 900 pesos por consulta, además de que lo cobran realmente tarde, entonces para poder saldar sus gastos agregan, bueno, casi el doble, en algunos casos más del doble, de lo que cobran por eso. ¿Qué dicen desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Porque estamos hablando del Colegio de Médicos Bonaerenses. Dicen que esto es ilegal y que se van a presentar ante la justicia. Pero mientras tanto, IOMA, la obra social de los trabajadores bonaerenses, dice, bueno, si te llegan a cobrar esto, entonces pedí factura. De hecho, el Colegio de Médicos dice que por esto va a hacer factura. Pedí factura y IOMA te lo va a devolver. Así que mientras se hace la presentación judicial o se trata de disuadir al Colegio de Médicos para que no lo hagan, IOMA va a cubrir ese gasto o lo va a devolver. Me dice un televidente que yo citando a Te lo resumo, @teloresumo en Twitter, es una estrella de YouTube, tiene millones de seguidores y demás, que hay mundos que no deberían tocarse. Es decir, que yo no puedo citar a Te lo resumo porque es un mundo totalmente distinto. Mis chicos son fanáticos, digamos, de los videos de Te lo resumo así nomás. ¿Conocías eso, Carlito? No tenías idea de lo que estamos hablando, ¿no? No. ¿No tenés idea? Bueno, pero no importa. No se puede saber todo. Es parte de lo que está ocurriendo. Bueno, se viene una semana compleja, Pablo. Mañana los estatales con asambleas y reclamos. Y el jueves la izquierda nuevamente en la calle por el tema del salario básico universal. Sí, el jueves vas a tener dos cuestiones. Por un lado vas a tener algunos movimientos sociales, incluyendo algunos oficialistas que van a estar marchando al Congreso. En principio va a ser por la inflación, van a tratar de reclamarle las alimenticias a las empresas, pero sabemos que también hay un reclamo latente contra el gobierno. Del otro lado, el polo piquetero, liderado por el Polo Obrero, Barrios de Pie, el MST, va a hacer una manifestación a Plaza de Mayo. Se van a encontrar, una columna va a salir desde el Obelisco, otra va a salir desde 9 de Julio y Avenida de Mayo, y otra de 9 de Julio y Avenida Belgrano. Se concentran a las 10 de la mañana y van a ir hacia Plaza de Mayo, como te decía. Mientras pase todo esto, la CGT va a estar debatiendo cuándo ellos van a hacer su propia marcha. Te decía antes, la fecha tentativa sería el 26 de julio y también van a ir al Congreso, en teoría, a reclamarle a la clase política en general que haga algo contra la inflación, pero otra vez sabemos que es contra el gobierno. Y una novedad respecto a la marcha del jueves, recordamos, el jueves se conoce el índice de inflación, va a ser más alto que el del mes anterior. Una novedad importante, yo que te comentaba, una marcha en Plaza de Mayo y una marcha en el Congreso. Va a haber una delegación de alguna de las dos marchas que se va a ir a encontrar a la otra. Probablemente sea gente de UTEP, que es la unidad de trabajadores de la economía popular, ligadas, que incluye al movimiento Evita, incluye a movimientos cercanos a Juan Grabois, que va a cruzar probablemente a Plaza de Mayo a encontrarse con el polo piquetero, el polo obrero. Entonces empezamos a ver entrecruzamientos entre distintos sectores, sectores oficialistas de los movimientos sociales y sectores de los movimientos sociales de izquierda que empiezan a ver acciones en común frente a la inflación disparada. Sí, fíjate un dato, cómo empiezan a converger gente que no tiene nada que ver en la protesta con el gobierno. Me decían que en la protesta del sábado de movimientos opositores al gobierno, viste que hubo una protesta el sábado, en un momento se estaban sacando fotos con los muchachos del Polo Obrero, que estaban también marchando desde otra columna, es decir, por izquierda y por derecha. Y cerramos el programa como empezamos, ¿no? Con esta idea de las reacciones al anuncio del ajuste de Batakis y Cristina Máximo Kirchner en silencio y la pregunta si apoyan, ¿no? En el gobierno dicen, miren, esto lo decidimos
Alberto Fernández, Massa, Cristina, que sabía de la primera a la última medida. Yo creo que es muy importante, obviamente el presidente, hay un videíto ahí dando vuelta, ayer después de un acto hizo unas palabras de apoyo a la ministra Bataki, diciendo que los mercados tienen que entender que queremos menos déficit fiscal, que eso tiene que ser paulatino, bla, bla, bla. Massa está hablando todo el tiempo con inversores de afuera, diciéndole, este es el programa, vamos a cumplir el acuerdo para estabilizar la situación. Cristina en silencio. Yo creo que el gobierno, Batakis, la ministra de Economía, los ministros que aparecieron el otro día y demás, tienen que explicitar el plan completo, no es solamente medidas de ajuste fiscal, que es parte de dar certidumbre. Ya no se puede ir más con el plan económico culposo. Es decir, el año pasado Guzmán ajustando en silencio para bajar la brecha cambiaria, sin saber cuál era el rumbo de la economía, porque no lo podía explicitar, porque si no se le fracturaba el gobierno. Bueno, si ya se pusieron de acuerdo respecto a cuál es el rumbo de la política económica, bueno, es importante que todo el frente político y la ministra de Economía vaya explicando los próximos pasos de la política económica, que no es solamente la política fiscal, es la política monetaria. El Banco Central va a anunciar una suba de tasa de interés muy probablemente el jueves, pero también es la política cambiaria. Es la política de lo que contamos, cuáles son los incentivos y las reglas para que en los próximos meses sigan entrando dólares en esta economía cuando tenés una brecha totalmente desfasada. Entonces, me parece que el tiempo del programa económico culposo, tengo que hacer esto porque si no me estalla todo, pero lo digo bajito porque si no se enoja Cristina o me sale a cruzar, bueno, ya no va más. Ahora, también es cierto que me imagino que Cristina va a ver muy de cerca cómo son las manifestaciones mañana de los estatales, el jueves en la calle con los planes sociales, va a estar palpando un poco el clima y la temperatura social. Y a partir de eso, creo que lo decía Marangoni hace un rato, si la cosa se estabiliza y no pasa a mayores, puede acompañar. Si la cosa va para otro lado, bueno, vamos a seguir con una tensión fuerte desde el punto de vista de la coalición de gobierno. Nos estamos retirando, ya están llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes al aire de A24, gracias a la gente varonil ahí en Corrientes 2238, que siempre me acompañan. Ah, ¿cómo andás, Mariam? Ay, buenas tardes. ¿Todo bien? Ay, Gracias, qué varonil, por favor. Yo le digo algo y ya se ríe, Maxi. De blanco estás muy linda. ¿Me resalta? Sí, ¿Vos sí, decís que el sí, color sí, resalta? totalmente. A vos te va bien, porque ahora que te pusiste colorado, sabes que te levanta más todavía. Sí, Maxi. estaba casi sin maquillarme, me puse colorado y me Hubiese levanto. venido a la una, ya estabas maquillado. No, ya pero vos estaba estás muy linda, muy sobria y la verdad que el blanco te viene muy bien. Bueno, muchas gracias, Levanta Maxi. en esta época también un poquito de colores un poquito más Sí, claros. bueno, y escuchándote con atención, así que, bueno, vaya bien. Gracias, Marian. Te quedás con el aire de Sí, A24. claro que sí. Nos quedamos viéndote. Chau. Chau, chau.